Ok, bueno, seguimos con el tema de equilibrio ácido-base, así que vamos a ver estos ejercicios que están aquí. Es una mezcla ya de todo lo que hemos visto, así que vamos a ver. El ejercicio nos dice lo siguiente. ¿Cuál es el pH de la solución cuando las siguientes cantidades de ácido nítrico, 0,10 molar, la concentración que nos dan, han sido agregadas a 25 mililitros de hidróxido de potasio, 0,10 molar? Bueno, estos literales que están aquí, el 24,9 y el 25,1 son volúmenes, que no especifica el ejercicio, pero bueno, son volúmenes. Ese es un ejercicio anterior que yo lo había visto. Así que estos son volúmenes. Ok, vamos a ver entonces qué vamos a hacer. Primero vamos a plantear la ecuación. Vamos a plantear la ecuación, que sería la siguiente. El ácido nítrico, porque ese compuesto tenemos, y tenemos también el hidróxido de potasio. Ok, entonces tendremos ahí el ácido y tenemos la base. Entonces, si tenemos que hacer la disociación de estos compuestos, vamos a tener lo siguiente. El ácido, eh, bueno, va a haber una reacción. Bueno, tenemos el ácido y tenemos la base. Entonces aquí tenemos una reacción de que en lo que se va a formar al final tendremos una sal y agua, porque esa es una reacción de neutralización. Entonces, como tendríamos potasio KNO3, nitrato de potasio y vamos a tener agua. ¿Ok? Es una reacción neutralización. Listo. Entonces, primero, esos volúmenes que tenemos ahí, vamos a llevarlos a litros para tener la cantidad de moles. Vamos a tener la cantidad de moles porque tenemos que ver lo que es molaridad dentro de la solución, porque esto de que está aquí, lo que vamos a hallar va a ser lo que está pasando antes de reaccionar y también vamos a hallar lo que está pasando después de lo que está reaccionando. Entonces, vamos a llevar esos volúmenes a litros. Lo primero que vamos a hacer. A ver, entonces tenemos el volumen inicial que nos dan aquí, 25 mililitros. Si lo llevamos a litros, debería ser dividido para 1000. Entonces, ¿qué más tenemos? Tenemos que a esa cantidad, aquí vamos a hacer un solo cálculo. Vamos a dejarlo todo en función de moles. Entonces, en un litro de esta solución tenemos, ¿cuánto? 0,10 molar. Tenemos esa concentración. Entonces, mililitros con mililitros se van y aquí también se van a ir litros con litros. Litros con litros. Bien. Entonces, esto que está aquí, esa molaridad, obviamente la molaridad se puede escribir como moles sobre litros, por eso aquí moles sobre litros, entonces la unidad nos va a quedar en moles. ¿Sí? Entonces, como estamos trabajando a partir del hidróxido de potasio, estas van a ser moles que moles de iones hidroxilo. Iones hidroxilo. Ok, entonces haciendo todo ese cálculo de 25 dio para 1000 multiplicado por 0,10, eso nos da 2,5 por 10 a la menos 3 moles de hidróxido. Bien, ahora, ahora vamos a ver con respecto al otro volumen. Primero vamos a trabajar con este. Este es nuestro literal A, lo vamos con literal B. Entonces, ese volumen que representa acá, ese que está aquí, es en cambio las moles, pero eh, de hidrógeno. ¿Ok? Aquí el hidróxido porque estábamos hablando de lo que compone al hidróxido de potasio. Entonces, lo otro tiene que ser referente al hidrógeno. Entonces, vamos a traer lo mismo, 24,9 mililitros por un litro, 1000 mililitros, se va y se va, y tenemos la misma cantidad de moles, 0,10
moles, pero ahora sería de hidrógeno. Claro, ahora estamos hablando aquí. Ahora estamos hablando de este aquí. Tenemos la misma cantidad. Y un litro. Litro con litro se simplifica. Entonces, esto nos da lo mismo de arriba, 2,49 por 10 a la menos 3 moles de hidrógeno. Bien, entonces, vamos a ver. Entonces, esto que hemos hallado ahora es lo que está ocurriendo antes de la reacción. O sea, al inicio, antes de reaccionar. ¿Ok? Entonces tenemos 2,5 por 10 a la menos 3 moles de hidroxilo y a su vez tenemos 2,49 por 10 a la menos 3 moles de hidrógeno, que casi tenemos la misma cantidad, solo hay una pequeña variación, pequeña, súper pequeña. Ahora, ¿qué es lo que está pasando después de reaccionar? Si nosotros restamos esos dos valores del 2,5 menos el 2,49 por 10 a la menos 3, vamos a hallar esa pequeña variación que se ocurre después de reaccionar. Entonces aquí la pequeña variación que hay es tan solo de 0,01 por 10 a la menos 3. ¿Y cuáles hay en mayor cantidad? Es hidroxilo, entonces tendremos moles de hidróxido. ¿Ok? Eso está ocurriendo después de la reacción, que es la reacción. Este y este. Un segundito, ya vengo. Listo, entonces, esto de aquí que teníamos, esto de aquí después de reaccionar, quiere decir a lo que hay en el equilibrio, ¿ok? Lo que está ocurriendo dentro del equilibrio, en cambio este es nuestro inicio. Es como si tuviéramos lo mismo, solamente que lo hemos hecho de una forma diferente. Ahora, ahora viene la parte importante. Viene la parte importante ya que vamos a hallar esa concentración de hidróxido, esa concentración de hidróxido que hay en, este, en esta reacción. Entonces, vamos a hallar esa concentración, porque nosotros no tenemos esa concentración. No tenemos esa concentración. Tenemos la cantidad de moles, pero concentración en sí no tenemos. Y es lo que vamos a hallar ahora. Entonces, concentraciones de hidróxido, de hidroxilo. Sería esa cantidad de moles, porque vamos a hallar molaridad, obviamente. Sería moles sobre litros. Es bien, OH. Y lo dividimos para el volumen. ¿El volumen qué es? Es un volumen aditivo. Tenemos que sumar esto más esto. Esas dos. Sería 2,50 por 10 a la menos 3 más 2,49 por 10 a la menos 3. Y esto está en litros. Y así podemos hallar lo que es la concentración de hidróxido. ¿Ok? Entonces vamos a ver cuánto sale. Ok, eso da una concentración de 2 por 10 a la menos 4. 2, 10, 2 por 10 a la menos 4 molar. Listo. Ahora, ¿qué era lo que nos pedía el ejercicio? El ejercicio nos pide hallar el pH. El pH, ya tenemos esa molaridad, esa concentración. Lo que podemos hallar ahora, ¿qué es? El pOH, porque tenemos esa concentración de hidróxido. Sería menos el logaritmo de esa concentración. Listen, Ujú. ¿Sí? anteriormente se estaba sumando. ¿Dónde?
Usted sumó 2.5 por 10 a la menos 3 ¿Sí? con 2.49. Ujú. Es que a mí me salió 4.99. Aquí, la concentración. Sí, sumé ese. Y lo dividiste por 0,01 por 10 a la menos 3. Ah, antes toca dividir. Claro, es una división. Ay, pero es que no puse la rayita. Sí, Yo sí, me sí. confundí. Aquí, mira, es una división. Ahí sí. Ya, Necesita lo mismo ya. ¿Te dio lo mismo? sí le hice lo mismo. Ahí, chévere. Listo, entonces si sacamos ahora esta concentración, bueno, aquí con el logaritmo de la concentración, vamos a tener el pOH, que eso es igual a 3,7. 3,7. Listo. Entonces, como ya tenemos el pOH, podemos hallar lo que es el pH. 14 menos 3,7. Bien, entonces ahí tendríamos el valor del pH, que sería 10,3. Listo. Entonces ahí tendríamos para el literal A. El literal B es exactamente lo mismo, solo que ahora tenemos otro volumen. Ahora tenemos un volumen de 25,1. Es decir, lo que va a cambiar es aquí la cantidad de moles. Va a cambiar cuánto hay después de reaccionar, cuántas moles de hidróxido. O bueno, ahora puede ser moles de hidrógeno, porque hay más cantidad. Claro. Entonces vamos a ver cómo se diferencia aquí. A ver, vamos a ver. Ahora para el literal B. Para el literal B. Bueno, ya, para la primera sí teníamos lo mismo, que son los 25 mililitros. Son 25, sí. Bueno, entonces tenemos esa misma cantidad de hidróxido, 2,5 por 10 a la menos 3 moles de oxidrino. Ahora tenemos otro volumen, que es 25,1. Era el otro volumen que nos daba el problema, mililitros por a litros otra vez, mililitros. Y la concentración de hidrógenos es 0,1 molar. Entonces sería 0,1 moles dividido para un litro. Entonces, chao, chao. Y esto nos da 2,5, no, 2,51. 2,51 por 10 a la menos 3 moles. Y ahora tenemos moles de hidrógeno. Listo. Ahora, antes de reaccionar, tenemos esas dos cantidades. Entonces, al inicio tenemos 2,5 por 10 a la menos 3 moles de hidroxilo. Y en cambio tenemos 2,51 por 10 a la menos 3 moles de hidrógeno. Es decir, ahora tenemos mayor cantidad de hidrógeno que vamos a tener aquí en el equilibrio. ¿Ok? Entonces, si al momento de realizar la resta, vamos a tener ahora 0,01 por 10 a la menos 3 moles de hidrógeno. Moles de hidrógeno. Entonces, como tenemos mayor cantidad de hidrógeno, quiere decir que vamos a hallar que la concentración de hidrógeno sería entonces moles 0,01 por 10 a la menos 3 moles de hidrógeno, y eso dividido para la suma de los volúmenes que nosotros ya hallamos. Es decir, 2,5
por 10 a la menos 3 más 2.51 por 10 a la menos 3 litros. Esto está en litros. Listo. Entonces ahí tendríamos nuestra concentración de hidrógenos, que va a ser la misma que ya hallamos anteriormente, porque solo que ahora cambia lo que es el tipo de reactivo que estamos encontrando. Ya que aquí tenemos 2.04 por 10 a la menos 4 molar. Y como ya tenemos la concentración de hidrógeno, directamente podemos calcular lo que es pH menos logaritmo de esa concentración, 2.07 por 10 a la menos 4. Por lo tanto, el pH es igual a 3.7, que ya lo hemos calculado. 3.7. Listo. Entonces, ahí vemos la variación dependiendo del volumen que tengamos en el ejercicio. Entonces, ¿tienes alguna pregunta de este ejercicio? Aquí vemos la variación, que teníamos acá en cambio era un volumen más pequeño, 24.9. Entonces eso quería decir que teníamos más cantidad de hidróxido. Entonces por eso es que se halló la cantidad molar, la concentración de iones hidróxido. Dependiendo de lo que había en el equilibrio y dependiendo de los volúmenes también que tenemos que calcular. Solamente que está en mililitros y luego lo pasamos a litros. Pero de ahí era lo mismo, solo esa pequeña variación. Primero hallamos la concentración primero de hidróxido y en la otra concentración de hidrógeno. Aquí se puede, en el literal B se puede calcular directamente lo que es pH. Sí, entendible, sí. ¿Sí? Ahí es, chévere. Bueno, quizás lo único que pudieran hacerse bolita aquí es que aquí no decía que era esta cantidad. Pero bueno, ahí fue que, bueno, como decía, este ejercicio me tocó y preguntamos y era volumen, esta cantidad que estaba aquí. Entonces a partir de eso ya se podía trabajar. Solo eso que no estaba especificado. Bien, entonces vamos a ver qué hay por acá. Bien, estos ejercicios que están acá, ahí me pidieron que se realicen sobre este tema que es la ionización del agua. Así que bueno, vamos a resolver unos puntos sobre ese tema. Que vamos a utilizar ese tema que es la ionización del agua. Bien, entonces, ¿qué nos dice? Dice calcula la concentración de hidrógeno a una disolución en la que la concentración de hidróxido es 0.010 molar. Bien, entonces eso vamos a hacer primero. Entonces, literal A nos tiene que calcular la concentración de hidrógenos. No sabemos cuánto es. Pero lo que sí tenemos es esa concentración de hidróxido, que es 0.010 molar. Entonces, ¿cómo calculamos esto? Aquí es que viene la famosa, no sé por qué se me mueve, la famosa ionización del agua, que es la siguiente, esta fórmula que está aquí. La concentración de iones, eh, de iones, de iones de hidrógeno
por la concentración de iones hidroxilo es igual a la constante del agua. ¿Y cuál es esa famosa constante? Es la siguiente. OH menos es igual a 1 por 10 a la menos 14. Pero esa constante es a 25 grados centígrados. Si hubiese sido otra temperatura, ahí el ejercicio nos hubiese dado el valor de la constante, que ahí ya depende del valor de la temperatura, pero siempre la mayor parte de ejercicios, la mayoría de ejercicios nos dice que es a 25 grados centígrados. Entonces, si nos dice que es a 25 grados centígrados, podemos usar esta que está aquí. Si nos menciona otra temperatura, ahí sí el problema debe proporcionarnos cuál es esa constante. Bien, entonces, ya tenemos aquí, el ejercicio nos daba esa concentración de hidróxido, que es 0.010. Y tenemos acá por 1 a la 10 a la menos 14. Entonces, solamente tendríamos que dividir para hallar ese valor de hidrógeno, esa concentración de hidrógeno. A la menos 14 dividido para 0.010. Entonces, ¿cuánto nos da esa concentración de hidrógeno? Eso nos da 1 por 10 a la menos 12 molar. Molar. Y sí. Entonces, ahí tendríamos la concentración para el literal A. Para el literal A. Bien. Y el literal B es exactamente lo mismo, solo que ahora tenemos otra cantidad, otra molaridad, que ahora es 1.8 por 10 a la menos 9. Entonces vamos a ponerlo más para acá. Vamos a bajar este ejercicio que está aquí. Ok. Entonces, el literal B, el literal B nos dice que tenemos una concentración de, a ver, es una concentración de 1.8 por 10 a la menos por 10 a la menos 10. Entonces, ya tenemos ahí la fórmula despejada, sería la constante del agua, 1 por 10 a la menos 14, dividido para 1.8 por 10 a la menos 9. Entonces, ¿cuánto nos daría la concentración de hidrógeno? Vamos a ver. Bien, eso da 5.56 por 10 a la menos 6 molar. Listo. Entonces aquí lo importante para estos ejercicios es recordar esa constante de ionización del agua. ¿Ok? Constante es 1 por 10 a la menos 14. ¿Ok? A una temperatura de 25 grados centígrados o 298 Kelvin, por si acaso. Lice, ¿Sí? ¿no tiene otro ejercicio así más completo? Es que dijo el licenciado que nos iba a tomar un ejercicio así. O sea, ¿Así? dijo, sí, así nos dijo directamente. Que nos iba a tomar así donde nos daba la concentración así de hidroxilos, pero ahí iban a necesitar la de clorosilos, la de hidrógeno, así iban a tener que calcularlo por este método, y de ahí dijo que iba a ser como que así una combinación con otros ejercicios. Claro, Sí, es sí. que pueden haber, o sea, estos ejercicios que son más sencillos y pueden haber ya más complicaditos, pero en sí es esto, el truco está recordar esa constante. Pero claro, aquí podría quizás algún cambio, que la concentración de hidróxido no te den así en molaridad, sino que te den, yo qué sé, la cantidad en gramos
y te den el volumen, y a partir de esa cantidad de gramos, tú puedes hallar lo que es moles, porque como te dan el compuesto, entonces llevas esos gramos a moles, y ahí ya divides por el volumen, y ahí tienes lo que es molaridad. Eso podría ser como que subir el nivel a estos ejercicios. Pero en realidad es súper sencillo si recordamos lo que es molaridad. Entonces, ¿tienes alguna pregunta? No dicen todo clarito. Ok, vamos a ver eso entonces. Ok, vamos a ver ese que está ahí. Ok, dice, si una disolución neutra de agua con un pH 7 se calienta, se calienta a 50 grados centígrados, el pH disminuye a 6,63. Esto significa que la concentración de hidrógenos es mayor que la concentración de hidróxido. ¿Qué será? A ver, pensemos. Entonces, cuando, cuando nosotros, cuando nosotros tenemos, bueno, nosotros sabemos acerca de la ionización del agua, sabemos lo siguiente. Nosotros sabemos lo siguiente, que esto por esto es igual a 1 por 10 a la menos 14. Esto va a una temperatura de 25 grados centígrados, que aquí es como si tuviéramos agua pura. Agua pura. Ok, entonces, como la temperatura del agua está cambiando, el valor obviamente de la constante va a cambiar. La constante cambia dependiendo, dependiendo, dependiendo de la temperatura, lo que estaba mencionando, dependiendo de la temperatura. Entonces, eso quiere decir que el valor del pH, el valor del pH va a cambiar también. El pH cambia. Entonces, eh, si a 50 grados centígrados nos están diciendo, a 50 grados centígrados, el pH es igual a 6,63, podemos hallar esa concentración pues, de hidrógeno. Podemos hallar esa concentración de hidrógeno. ¿Cómo la hallamos? Sería que la concentración de hidrógeno es igual en base a 10 menos el pH, 6,63. ¿Ok? Entonces veamos cuánto nos da ese pH. Perdón, esa concentración. Eso da 2,34 por 10 a la menos 7. 2,34 por 10 a la menos 7. ¿Ok? Entonces, ¿qué más podemos saber? ¿Qué más podemos saber? Bueno, en este caso, podemos sumar que esas concentraciones son iguales, las de hidrógeno y la concentración de hidróxido. Eso quiere decir que nosotros vamos a tener 2,34 por 10 a la menos 7 en ambas. En ambas. ¿Ok? ¿Por qué tomamos que son iguales? Porque eh, como la temperatura del agua está cambiando, el valor de la constante va a cambiar. Entonces, ese pH y el pH de esas concentraciones de hidrógeno
es igual a la concentración de hidroxilo, va a cambiar también. Ok, va a cambiar también. Pero eso quiere decir que tenemos la misma concentración. Ahora, podemos hallar esa nueva constante del agua. Constante del agua a esa temperatura, como sabemos, ¿cuál es la fórmula para hallar esa constante? Es la multiplicación de ambas. Entonces, eso quiere decir que vamos a multiplicar dos veces o elevar al cuadrado por 10 a la menos 7 elevado al cuadrado. Y vamos a tener un nuevo valor de la constante. Entonces, vamos a ver cuánto nos da. Eso da 5.5 por 10 a la menos 14. A la menos 14. ¿Y qué nos decía la pregunta? ¿Qué nos decía la pregunta? Decía, eso significa que la concentración de hidrógenos es mayor que la concentración de hidroxilo. Es falso porque son la misma. Tenemos la misma concentración. Falso. A 50 grados centígrados se tiene la misma concentración. La misma concentración. Listo. Entonces, ahí tenemos. Una pregunta. ¿Sí? Si yo aumento la temperatura, digamos, en este caso, así como lo hicieron, ¿eso significa que va a aumentar también la constante así del agua? Si aumentas la temperatura, la constante disminuye. Porque, mira, aquí la constante es 1 por 10 a la menos 4. Y acá en cambio es, perdón, ¿qué hablo? Aquí es menos 14. Menos 14. Y acá es 5.5 por 10 a la menos 14. Es decir, es un valor más pequeño. Gracias, Miss. Ya, listo. Bueno, entonces eso es lo que pasa en cambio. Si disminuimos la temperatura, entonces la constante aumenta. Son inversamente proporcionales. Bien, ese era uno de teoría. Ok, bueno, entonces vamos a ver otro ejercicio. Ok, ahora acá nos pide calcular la concentración de hidroxilo para cada una de las siguientes disoluciones. En cambio, en el anterior también era hidroxilo, creo. Ah, no, aquí era calcular, aquí había que calcular la concentración de hidrógeno. Aquí ahora es al revés. Bien, entonces, y ahí tenemos que indicar si esta solución es ácida, básica o neutra, dependiendo de la concentración que nos dé. O sea que al final tendremos que calcular en sí el pH para verificar. Entonces vamos para literarla. Tenemos una concentración de 0.005 molar. Entonces, aquí es lo mismo. Utilizamos lo que es la ionización del agua. Hidrógeno por OH menos es igual a 1 por 10 a la menos 14. Entonces, despejemos normalmente, sería OH menos es igual a 1 por 10 a la menos 14 dividido, porque estamos mandando eso a dividir, para 0.0505. Y tendríamos la concentración de hidróxido.
Eso nos da 1.98 por 10 a la menos 13. 1.98 por 10 a la menos 13. Bien, entonces, como nos pide, si la solución es ácido básico neutro, directamente con la concentración de hidrógeno, menos el logaritmo de la concentración. Eso da 1.30. Si el pH es menor a 7, ¿qué quiere decir? Ácido básico o neutro. ¿Qué será? Un ácido. Ácido, perfecto. Listo. Entonces, eso para literal aquí estaba sencillo. La literal B es lo mismo. Dice Solo una ¿Mm? pregunta. Un ácido fuerte, ¿cuáles deben ser las características? Si tiene que ser súper chiquito o su pH, Tu así. pH. Ajá. Entonces,